Estamos viviendo un momento en el cual Argentina logra acumular dólares, que este sacrificio que se hace está dando resultado en el comercio exterior, el que el Banco Central está comprando dólares y esto significa que todo va bárbaro y el dólar está detenido porque hay un equilibrio completo. Te vamos a explicar por qué no es así, qué es lo que está pasando realmente con la entrada y salida de dólares del país, qué es lo que pasa con el comercio exterior, pero también qué pasa con lo que se gasta en el exterior y los intereses que se están pagando. ¿Y qué se está generando con todo esto? ¿No estamos otra vez entrando en una trampa de endeudamiento donde esto genera futuro compromisos mucho más graves que nos pueden arrastrar a una situación conflictiva como tantas que hemos vivido de default o una violenta devaluación? Vamos a charlar con el pelado de este tema. El gobierno nos dice que el sacrificio vale la pena, que el evidente, el indisimulable mal momento que atravesamos valdrá la pena, que aquel esfuerzo que estamos haciendo cada uno de nosotros tendrá su resultado. Y da unas explicaciones incomprensibles adrede, ¿no? Las explicaciones le da a la gente que ya hizo esta trampa que nos va a hablar Rulo de la Torre. Los Sturzenegger, los Caputo, son los mismos. Ahora, ¿cómo salimos de esa trampa? Es fatal para el pueblo tener que vivir nuevamente un círculo vicioso de endeudamiento y luego de devaluación o default. No, porque hubo un antecedente donde Néstor Kirchner en el 2005 dijo: no le vamos a pagar lo que le debemos a los tenedores de bono privado, le vamos a descontar el 70%, y luego ese presidente dijo: al fondo le pagamos y que se vaya. Falta voluntad política. La economía explica las cosas, pero no se consigue la solución. Así que de eso hablaremos en este capítulo. ¿Cómo va, Rulo? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Intentemos hoy ver a dónde va ese esfuerzo desmedido, exagerado, sufriente que está atravesando el pueblo. Sí. Con un modelo votado, que efectivamente no es lo que había prometido, pero lo concreto, que cruje la industria, su reducción, su reducción, la gente se endeuda, se acomoda. Pero hay un discurso, incluso en algunos votantes de Milei, que todo ese esfuerzo da resultados, dará resultados, porque se supone que restringiendo tanto el gasto, debe estar en algún lugar juntándose recursos. Si hemos aumentado la exportación de energía y tenemos un superávit allí, toda esa cantidad de dólares deberá mejorar los números del gobierno y mejorará la posibilidad que Argentina nos vaya mejor. Yeah. Eso es así. Es interesante lo que planteas, porque esto del sacrificio necesario. Y algunos, yo te agrego algo a ese discurso que intenta ser un discurso dominante. El tema de que los resultados se van a ir viviendo con el tiempo y que el aumento de exportaciones o el resultado comercial sería el primer resultado positivo que te muestra el camino. Bueno, yo te diría que no es tan así, que no es tan así, y pues por algunos datos que empiezan a ser preocupantes y uno podría decir bastante alarmante. ¿Qué está pasando con los dólares en el país? Efectivamente hay una acumulación de dólares, y revisando un poco lo que es el balance cambiario. A ver, déjame explicarlo para que todo el mundo lo entienda. Suponete que el país fuera esta pieza en la que estamos nosotros, esta habitación, esto fuera el país. Y nuestra relación con el exterior son 3 o 4 ventanitas que tenemos ahí arriba, que claro, la relación es con dólares. Es decir, los dólares que tenemos acá es lo que pagamos por esas ventanitas a alguien que nos vende un producto, entonces exportamos por ahí. En otra ventanita compramos, pagamos con dólares, es decir, recibimos dólares cuando vendemos. En una ventanita pagamos dólares, en la otra cuando compramos, exportación, importación. De vez en cuando se abre la puerta y alguien de acá se va a pasear afuera, entonces se lleva los dólares de acá. Bastante seguido. Bastante, ahora vas a ver cuánto es seguido. Y al revés, cuando alguien entra, de alguien que no vive acá, que vive afuera,
entra y deja los dólares acá. Esos son movimientos de dólares. Claro, pero en esa ventanita hay una novedad Sí, que tuvo este gobierno absolutamente, afortunadamente para Mm. ellos, no habiendo hecho nada, que es el crecimiento del superávit en energía, energía. donde producto de Sí, la nacionalización de YPF, producto de la Mm. decisión de construir en Vaca Sí, Muerta un yacimiento con Chevron, una decisión interesante, y luego el gasoducto, le aparecen dólares que no estaban claro, en los planes, porque esa ventanita que vos hablas era el agro, sí. no había mucho más ventanita Al para revés. entrar. La energía estaba en la otra ventanita de Claro, la que salía importación. Claro, salía Entonces, mucho dólar por importación. uno dice, bueno, si hay ahora, en vez de Sí, una ventanita y otra que salía, ahora la que salía entra, no sí. deberíamos estar bastante mejor Deberíamos con estar esa mejor. Y en un ventanita. aspecto estamos mejor. Porque fíjate vos, si revisamos por ejemplo, te agarra la primera parte de este año, el primer cuatrimestre. De esa ventanita de exportaciones contra la segunda ventanita de importaciones, es decir, lo que es el saldo comercial, quedó un resultado de 8.700 millones de dólares. Fíjate, para 4 meses es una cifra importante. Es más, te diría que en los últimos años no sé si encontrás un año igual en cuanto a buen resultado en el comercio exterior. Pero por las otras ventanitas, vos tuviste mucho turismo al exterior, mucha gente que fue a dejar los dólares afuera, y además tuviste pagos de intereses muy fuertes. Entonces tuviste de eso que serían servicios al exterior o pagos al exterior. Cuando pagamos a veces algunos de los servicios, Netflix, ponete, algunos de esos servicios estamos pagando al exterior también. Estos son dólares que salen. Por ese tipo de servicios tuvimos, acordate, 8.700 millones, te decía, tuvimos de saldo comercial favorable. 3.100 millones se fueron por esos servicios. Y de intereses y utilidades pagadas al exterior se fueron 5.600. Si vos sumas 5.600 más 3.600, te da 8.700. La misma cifra que Empatamos. tenía. Empatada. O sea, quedamos en cero porque lo que entró de comercio exterior se fue en pago de intereses, pago de utilidades al exterior y gastos en el exterior. Entonces, de ahí no está quedando nada. Y sin embargo, si yo trato de responder lo que me dijiste vos, lo que me preguntabas vos, te digo, pero el Banco Central Reserva se está comprando. ¿Cómo compra? ¿Cómo compra? Si acá no le está quedando nada. Bueno, ahí hay que irse a otra parte de la balanza cambiaria, que es lo que se llama cuenta capital. Digo, esto es un tecnicismo, pero digo simplemente como introducción. Que la cuenta capital, ¿qué es? Cuando me endeudo con el exterior, esto serían las cuentas del activo y pasivo de ese balance. Cuando me endeudo con el exterior, genero un compromiso, pero en lo inmediato me entran los dólares. No los intereses que están en la otra cuenta, dentro de los dólares. Cuando tengo que pagar deuda, esos dólares salen. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Bueno, ahí está viendo un saldo favorable, pero no por la deuda que solamente que está tomando el gobierno. Que en estos 4 meses no hubo nada. El año pasado sí, cuando se tomó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Después cada desembolso del fondo, esos son dólares que entran y generan un compromiso futuro. Pero lo que está pasando, y acá es la novedad que tengo para contarte, pelado, la deuda de las empresas está creciendo mucho. ¿Cómo es esto? Deuda en dólares de las empresas, sobre todo por obligaciones negociables, es decir, títulos de deuda, que emiten en el exterior y reciben los dólares en préstamo. Y sobre todo, ¿quiénes son las empresas más fuertes que están pidiendo mayor cantidad de dólares? Las que vos decías, las de energía. Porque todo lo que es la inversión en vaca muerta y en ese sector en general, es decir, gasoductos y demás, todo lo que se está trabajando ahora, primero está pensado para exportación y no para el mercado interno. Y segundo, es deuda que están tomando las grandes empresas. ¿Saben en cuánto aumentó el endeudamiento en estos tiempos? En 10.000 millones de dólares. Justamente la misma cifra la que compró el Banco Central. Es una trampa donde algunos países ya cayeron, ¿no? Esa idea de poder Sí. enrocar la deuda y después. Y después, porque además, ahí ya entrando en la parte más de interés para el país, interés económico, porque parte de esa deuda
no fue a inversión productiva en Vaca Muerta, porque parte de esa deuda, algunas empresas la están tomando para financiar otros ejercicios financieros. Y acá es donde entra a jugar el tema de un dólar planchado. Un dólar planchado significa que quien está tomando deuda en el exterior a una tasa de interés, obviamente, infinitamente más baja que sería tomar una deuda en pesos. Y en el tiempo que tarda hasta el momento de pagarla, ese dólar no sube. Quiere decir que esa tasa de interés que pagó en dólares, que es del 8 o 10%, es la misma tasa en pesos. 8 o 10%, paga una tasa por año baratísima para los para las referencias argentinas. Pero alguien que tomó una deuda y en el momento va a tener que pagar esa deuda al exterior y le va a pedir los dólares a esta misma balanza cambiaria o balanza de pagos en general. Con lo cual, y esa plata, lo que te decía, es que está entrando en un circuito de especulación financiera, no en la parte productiva. Claro, porque hace negocio que te rindan más que ellos, ahí existe una diferencia. Y Argentina, lamentablemente, ofrece muchos negocios especulativos de ese tipo. Sí, incluso los negocios productivos que ofrece tan deformados por el RIGI, ¿no? Y por el Super RIGI, que esas cifras de inversiones gigantescas, esa posibilidad de agarrar los recursos argentinos, Sí, ¿no? Lo de Vaca Muerta, que es un sí, capital gigantesco que tiene, por la constitución del 94, en muchos casos de las provincias, claro. pero son aprovechadas por las empresas, Ujú. que son algunos capitales argentinos, en general son capitales transnacionales Sí, con algún condimento argentino. ¿Qué beneficio tiene eso? Sí, los impuestos se los rebajan muchísimo, te claro. permiten importar de cualquier manera. Entonces Sí. es una ficción, una Ujú. ilusión de que estamos creciendo en cuanto a las exportaciones por lo que genera Vaca Muerta, Sí. pero si eso no paga impuestos, ni muy pocos provinciales y muy pocos nacionales, Ujú. y sí se le aumenta, ¿no?, el impuesto a los pobres. Sí. Está generando una ficción que en un momento, cuando se regularice este dólar planchado, insoportable que siga planchado, de esta manera nos vamos a encontrar con ese problema. Exactamente. Hay varias cuestiones para tener en cuenta. Primero, esta cuestión de este nuevo ciclo del endeudamiento que está mostrando como paradigma de los gobiernos neoliberales. Esto siempre ocurrió. Fueron ciclos de endeudamiento. Pero con dólar planchado, con lo cual va a provocar en algún momento eso en una crisis, cuando falten esos dólares o te empiecen a demandar esos dólares para el exterior, eh, o no puedes pagar la deuda y provocas un default, o para resolverlo o querer resolverlo provocas una devaluación. Devaluación y default es lo que uno podríamos llamar la trampa de las 2D. Claro. Es decir, hoy es el endeudamiento, pero mañana eso va a ser o default o devaluación o ambas cosas a la vez. Cuando se produce eso, si se produce devaluación, lo que tenés internamente genera habitualmente un shock inflacionario. Cuando viene la inflación y el desastre de la deuda, viene un gobierno popular, nacional popular, que se hace cargo de resolver todo ese despelote. Pero se come la inflación y y trata de ver cómo resuelve, se come la inflación y el problema de la crisis externa por el tema de la deuda anterior no pagada. Entonces, eso es el periodo de los gobiernos populares. Ahora, ¿para qué? Para que después vuelva un gobierno de derecha y vuelva con el proceso de la deuda. Bueno, esto es lo que algunos, por lo menos un queridísimo amigo y colega le llama la trampa de la deuda, que es un ciclo permanente que se repite, porque hasta ahora no hemos logrado salir de ese ciclo. Aparentemente la economía te encajona en fórmulas, Sí, en compromisos, tal cual. en imposibilidades que solamente se puede romper no con una fórmula económica mágica, sino con una decisión política. No te quepa duda. Alguien que tiene que decidir romper Eh. eso. ¿Y es posible? Fue posible. Nosotros tenemos el antecedente cuando una situación similar, Es la misma en crisis. cuanto a los números, es La decir, crisis estábamos saliendo de vuelta, Sí. donde un gobierno popular debía hacerse cargo de todo lo que había sucedido en el gobierno de la Rúa y en el gobierno de Menem. Ujú. Y ahí se tomó una decisión que parecía una locura.
¿no? A veces uno escucha, esto no se puede hacer, esto no, tampoco. Y Néstor dijo, le vamos a producir una quita a los tenedores privados de bono del 75%. Luego fue el 67% finalmente. Claro. Pero La una negociación. quita gigantesca, Gigantesca. y más del 70% de esos acreedores que tenían bonos nuestros la aceptaron. Claro, te iba a decir, ¿No? Con el- negociar y Cuando el propio Acordado. ministro de Economía, Labaña, que después tuvo otras virtudes, le decía, eso es imposible. Y con una cabeza política, saliendo de cualquier lógica que lo encerraba y lo condicionaba, dijo, vamos a hacerlo. Y se hizo. Y eso produjo un aire que permitió luego, Claro. con un gobierno que tenía una voluntad de contención en el primer momento, pero luego de desarrollo, y después pagar el fondo, no tener más el condicionamiento del fondo. Es decir, contra toda la lógica, en vez de endeudarse más, dijo, 9.800 millones, los pago todos. Entonces, tengo un aire. y afuera el fondo del país. Y afuera el fondo del país, donde el Devuelvo las fondo, oficinas y todo. a veces se compra los intereses del fondo, Sí. pero el negocio del fondo no es financiero. No. No es ganar El plata. negocio del fondo no es cobrar siquiera. Al revés. Es mantenerte endeudado y seguir fijándote Que le pidan nuevos créditos. Claro, y fijarte las condiciones económicas del país mientras estés endeudado. Exactamente. Vos fíjate lo que acabas de describir, y acá está claro, la economía puede describir el fenómeno, no resolverlo. El fenómeno cuál era, tuvimos que salir de la convertibilidad y obviamente sale con una devaluación. Había una deuda que no se pudo pagar y se termina en default. Ahí tenés la devaluación y default, que es lo que acá hay que prever que puede llegar a pasar con todo este proceso que estamos viviendo con el mileísmo. Se va a dar esa situación. ¿Cómo es la respuesta a esto? Vos lo acabas de marcar perfectamente. Es política. Si no, no salimos. Y si se hubiera seguido en la trayectoria que marcaban esas dos decisiones tan importantes de Néstor Kirchner como presidente, no hubiéramos entrado otra vez en esta crisis. Es decir, pero fíjate vos que justamente el gobierno de Macri es lo que nos hace volver a la crisis de la deuda, volviendo a traer el Fondo Monetario Internacional al país y volviendo a endeudarse, con algunos nombres muy similares a los que tenemos ahora, ¿no? En cargos públicos importantes. Entonces, claramente hay un conflicto y lo que queremos llamar la atención es que ese conflicto vuelve a producirse, está en el sendero que vuelve a aparecer al final de este gobierno. Porque otra vez este tema de la deuda, con el Fondo Monetario Internacional y además la deuda privada, está generando un cuello de botella del cual no hay medida económica que afloje la corbata de ese cuello. Es política. Es política, es Hay que voluntad cortar política. ya con el lazo. Pero esa es la única alternativa que tenemos, Rulo, porque si un gobierno que pretende cambiar y no seguir, digamos, descendiendo hasta situaciones insoportables para el pueblo, porque el país, la economía finalmente va a mantenerse. Sí. El tema es al interior de esa economía, cómo vive el pueblo, que es la preocupación de los que participamos como militantes en el movimiento popular, es decisión política. Entonces nos van a dejar trabas con el RIGI, Ujú. con el Super RIGI, Sí. con una cantidad de leyes, con deudas. Ahora, todo ello está para romperse. Si tuviera que cumplirse todas las leyes y todas las obligaciones que tenían los países, nunca se hubiera derrocado una monarquía, Sí. nunca se hubiera hecho una revolución, Sí. y nunca se habría, digamos, incluso apresado hasta genocidas porque las leyes en aquel momento lo permitían, ¿no? Todo nos lleva de que esta trampa que vos decís que nos va a conducir al default, o a una devaluación, es la voluntad política, lo único que nos puede salvar. Exactamente. Y para que esa voluntad política exista, es importante que se entienda lo que está pasando. Esto que el gobierno en todos estos tiempos vendió como estabilidad en el plano cambiario, estabilidad en el tema de las relaciones con el exterior, en cuestiones de ingreso y salida de divisas y endeudamiento, es exactamente todo lo contrario. Es entrar en una nueva crisis, en un nuevo túnel, pero en forma exagerada por lo rápido, pero además con los ojos cerrados. Bueno, Porque a eso nos está llevando esta economistas como vos sirven para advertirle a los nuestros qué es lo que va a pasar si no hacemos nada, y sí políticamente qué debemos hacer para poder romper ese círculo vicioso que también relataba Rulo. Pero lo seguimos pensando juntos, ¿te parece? Lo seguimos pensando.
Gracias.